Segunda de Pedro 1, leamos desde el 16 hasta el 21. Estoy usando la Reina Valera contemporánea. Dice: porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. Pues cuando Él recibió de Dios Padre la honra y la gloria, desde la magnífica gloria que le fue enviada una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y nosotros oímos esa voz que venía del cielo, y mientras estábamos con Él en el monte santo. Además, contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Pero antes que nada, deben entender esto: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la Escritura nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Amén. Vamos a titular esa enseñanza: el testimonio más fidedigno y brillante. El testimonio más fidedigno y brillante. Hoy terminamos el capítulo 1 de Segunda de Pedro y estaremos abarcando primer punto del 16 al 18, una experiencia anticipadora. Y el punto 2 estaremos viendo versículos 19 al 21, el testimonio más firme bajo el cielo. Vamos a estar viendo, hermanos, que en esta sección el apóstol Pedro certifica lo fidedigno de su propio testimonio y por consiguiente de la totalidad de las Escrituras. Y esta parte, de hecho, va a servir como un puente conector entre el capítulo 1 y el capítulo 2, porque resulta que en esta parte hay una especie de apología o ataques contra los falsos maestros, solo que están indirectos. Y ya en el capítulo 2 es más directo, ¿sí? Pero entonces esta porción nos sirve como una introducción a lo que estaremos viendo a partir del capítulo 2. Bien, comencemos. Primer punto: una experiencia anticipadora. Versículo 16 dice: porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. Pedro afirma a sus destinatarios que las enseñanzas que él ha impartido durante todo su ministerio, durante todo el tiempo de su servicio, que ya va a terminar porque está próximo a ser asesinado, consistió básicamente en esto: dar a conocer. Ese es el significado del servicio del apóstol Pedro. ¿Dar a conocer qué? El poder, la venida y la majestad de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ese fue, hermanos, el núcleo de todo el ministerio de los dos apóstoles: dar a conocer el poder, la venida y la majestad del Señor Jesús, ¿sí? A propósito, esa palabra majestad usted la puede ver en Lucas 9:43 para referirse a Dios. Esa majestad es sinónimo de grandeza, como un atributo divino. Otra vez Pedro le está dando el atributo divino a Cristo, confirmando que Cristo es Dios. Otro detalle que no podemos pasar por alto: démonos cuenta que, por decir algo, en el versículo 13
Él habla de yo, ¿sí? Y ahora en el 16 habla de nosotros. Pasa del singular al plural. ¿Por qué? Primero, hermanos, porque él quiere mostrar que el mensaje o su servicio de dar a conocer no solamente lo cumplió él, sino los otros apóstoles también, ¿sí? Y eso también implica que entre los 12 y Pablo no había contradicciones ni competencias, sino que trataban precisamente de lo mismo. Bien, por eso es que pasa del singular al plural. Él dice que no utilizaron, dice la traducción viviente, cuentos ingeniosos. Tampoco usaron cuentos supersticiosos, dice en la Nueva Versión Internacional. Démonos cuenta, hermanos, porque el apóstol habla en este sentido. Porque la predicación del Evangelio que ellos cumplieron no estaba basada en fábulas. De hecho, ellos llevaron a cabo la predicación del Evangelio con un elemento extraordinario. ¿Cuál fue ese elemento extraordinario? La revelación especial, milagros, sanidades, lenguas, ¿sí? Todo eso acompañó el ministerio apostólico. Pero no solamente había elemento espiritual extraordinario como eso, de poder. Por eso dice, les hemos dado a conocer el poder y la venida y la majestad, sino que también había un elemento histórico. Elemento histórico, porque la predicación del Evangelio no se basa solamente en revelaciones celestiales, se basa en revelaciones históricas. Claro que sí, la vida de Jesucristo son hechos reales, hechos comprobables, fueron objeto de observación de muchos testigos. Entonces, él dice, nosotros no les hemos dado a conocer el Evangelio basados en cuentos, como sí hacen los falsos maestros. Nosotros hemos hablado cosas extraordinarias, portentosas, pero también les hemos dicho cosas que hemos visto con nuestros propios sentidos, ¿sí? Esto nos da a entender, hermanos, que los falsos maestros estaban acusando a los mismos apóstoles de ser engañadores. Impresionante, irónico. Y hoy todavía hay de eso, falsos maestros que acusan al apóstol Pablo, que acusan a Pedro de que eran falsos maestros, de que, mejor dicho, es muy irónico. Cuando en realidad son ellos los que sostienen sus enseñanzas y sus críticas en fábulas artificiosas, ¿sí? ¿Cuál era la base por la cual los falsos maestros negaban la autoridad de los apóstoles? Básicamente por eso, ellos decían, si ellos enseñan acerca del regreso de Jesucristo y ya ha pasado años y no ha llegado y vemos que todo está igual, quiere decir que su mensaje sí que es un cuento, ¿sí? Eso era lo que ellos decían. Entonces dice el apóstol Pedro, ellos están ridiculizando la doctrina de la segunda venida de Cristo. Pero irónicamente, ellos basan sus enseñanzas en mitologías paganas. Hace poco me enteré, por ejemplo, que algunas iglesias luteranas, obviamente apóstatas, están adoptando liturgias indígenas. Qué repugnante. Ya no solamente el rock alternativo o el rap y el reggaetón se metieron en las iglesias neopentecostales, ahora ya en las iglesias históricas como la luterana se metieron liturgias paganas también, como costumbres indígenas. Bueno, los falsos maestros eran eso, un reflejo de la influencia del paganismo, de la filosofía griega. Y es un problema con el cual no solamente Pedro se enfrentó, Pablo, Timoteo, Tito también se enfrentaron con esto. Leamos 1 Timoteo 1:3. Le dice Pablo a Timoteo, cuando fui a Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso,
para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más que la edificación de Dios, que es por la fe, y ahora te encargo lo mismo. Leamos ahora Tito 1:13. Le dice el apóstol a Tito: este es un testimonio verdadero, así que repréndelos duramente para que sean sanos en la fe y no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Cuántos predicadores hoy se untan de cuentos judaicos, de fábulas artificiosas, de metáforas, y llenan a la iglesia de basura y fábulas? Dice Pedro: nosotros no hemos hecho así. Les hemos dado a conocer a ustedes el poder, la majestad y la venida de Cristo, no siguiendo esos cuentos. El Evangelio nunca ha sido el producto de mitos y leyendas, alucinaciones ni ideas de conspiración. Los falsos maestros sí, les encanta todo eso, eso los llena, los hace sentir inteligentes, importantes, y eso es lo que les gusta hablar. Por ejemplo, el falso racionalismo de Alemania del siglo XIX decía que la Biblia tenía muchos mitos y que, por ejemplo, la historia de Adán y Eva no era real, sino era una metáfora. Otro ejemplo de esa misma corriente liberal es que decían que los milagros de Jesús no eran cosas reales, eran solamente enseñanzas alegóricas, que el elemento milagroso en la Biblia no es cierto, eran solamente formas de expresar una fe del primer siglo. Dense cuenta cómo actúan siempre los falsos maestros, cuestionándolo todo, lo que no deberían cuestionar, y no se cuestionan a sí mismos ni a sus cuestionamientos. Pues bien, hermanos, además de fundamentos bíblicos, el cristianismo tiene fuertes bases históricas. Por ejemplo, volvamos a Pedro, verso 17. Dice: pues cuando él recibió de Dios Padre la honra y la gloria, desde la magnífica gloria le fue enviada una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Dense cuenta, él está hablando ahora del elemento histórico. Ejemplo, la visión que tuvo en el monte de la transfiguración. Esa fue una de las experiencias más extraordinarias de la vida de Pedro, y tanto es así que hasta la tuvo que escribir en su carta. Dense cuenta, Pedro no contó la vez que caminó sobre el mar, no contó la vez cuando pescó y salió una moneda de la boca de un pez. Eso no lo contó. En su carta contó lo más que marcó su vida: la transfiguración. ¿Se acuerdan de eso? Marcos 9, del 1 al 8. Los vestidos de Cristo se volvieron blancos, resplandecientes, su rostro brilló como el sol, y aparecieron Moisés y Elías hablando con él, y Pedro estaba ahí con Jacobo y Juan, el shock, sin saber qué hacer, qué decir, escuchando lo que hablaban. Él, con otros dos apóstoles, contemplaron la majestad de Cristo con sus propios ojos. Con sus propios ojos. Y hay algo que no alcanza a notarse en nuestras Biblias en español, y hay un término griego que usa aquí Pedro cuando dice nuestros propios ojos. Usa una palabra griega popular en algunas religiones místicas de ese tiempo. Mire cómo juega con las palabras, ¿no? Para adrede dar la enseñanza. Esa palabra que se traduce con sus propios ojos es una expresión que significa los que han visto con sus propios ojos. Resulta que en ciertas religiones habían rangos, y los más iluminados eran los que habían visto con sus propios ojos. Entonces Pedro usa esa expresión para decir: los falsos maestros no tienen a ustedes nada que ofrecerles,
Porque si habláramos nosotros de los que han visto con sus propios ojos, esos somos nosotros, los apóstoles, los 12 y Pablo. Eso es lo que está expresando acá, solo que en español no se nota. Impresionante. Los únicos testigos directos, autoritativos, genuinos de Cristo eran ellos. Y los falsos maestros estaban desacreditándolos. Entonces vieron con sus propios ojos. Pero ¿qué más dice el 17? Escucharon con sus propios oídos la voz de Dios Padre. Eso no había ocurrido por siglos, hermano. La última vez que se había escuchado la voz de Dios Padre, ¿cuándo fue? Sino en el monte Sinaí, cuando se escuchó la voz. Pero ellos la oyeron, y esa voz le daba honra y gloria al Hijo. Desde una nube de gloria, desde la Chequiná, la gloria de Dios, la nube esa que llenaba el templo, que llenaba el tabernáculo, estaba ese día ahí, y desde esa nube salió la voz de Dios. Dice Pedro, nosotros estábamos ahí, lo vimos, lo escuchamos. Otro detalle acerca de la deidad de Cristo. El Padre Celestial les reveló a ellos que estaba complacido en Jesús. Y los términos que usa Pedro dan a entender que el Padre está complacido en Jesús porque Jesús tiene su misma esencia divina. Una y otra vez, la deidad de Cristo, la deidad de Cristo, la deidad de Cristo. Imprescindible. Leamos dos versos rápidamente. Juan 1:14. ¿Se acuerdan de ese texto hermoso? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. De verdad que sí, hermano, de verdad que la vimos. Juan, el mismo que estaba con Pedro ese día. Ahora miremos Hebreos 2:2. Dice, si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. ¿Sí? Dos tipos de testimonio: testimonio ocular y testimonio auricular. Ojos y oídos. Pero nos queda una pregunta, hermanos. Vamos otra vez al libro de Pedro, el versículo 18. Nosotros oímos esa voz que venía del cielo mientras estábamos con él en el monte santo. ¿Qué tiene que ver la transfiguración con la segunda venida? Porque otra cosa que no se alcanza a ver en español, el versículo 16, cuando habla de venida, Pedro usa la palabra griega parusía, que es la palabra que se usa para hablar de la segunda venida. Luego en el versículo 16 dice con poder. Es la manera como Jesús hablaba de la segunda venida en algunos discursos. O sea, Pedro está conectando la transfiguración con la segunda venida. ¿Por qué? Pues hermanos, por esto. Lo que ellos negaban, los falsos maestros, era la segunda venida, era lo principal, lo que les hacía sentir que los apóstoles los engañaban. Pero Pedro dice, así como fue real
e incluso palpable la gloria que nosotros experimentamos en la transfiguración de Jesús, así también será real y palpable la gloria cuando Jesús vuelva. Eso es lo que les están queriendo mostrar. Esa gloria que ellos vieron, esa voz que escucharon, eso que experimentaron ahí, ya no solamente va a ser vivido en secreto por unos 3. Todo el mundo lo verá, hermano, y lo escuchará con sus propios sentidos. Esa es la conexión que hay. O sea, Cristo está conectando o demostrando el cumplimiento de su reino en ese sentido. Leamos un texto para que ustedes lo vean con sus propios ojos. Vamos a Marcos 9. Marcos 9:1. En una cierta ocasión Jesús dijo unas palabras que a muchos les llama la atención, algunos para cuestionar y criticar y otros para inventarse teorías. Pero miren lo que dice claramente, en Marcos 9:1 dice: de cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. Con poder, lo mismo que dice Pedro en segunda de Pedro, ¿no? Y habla de venir el reino, que es un sinónimo de segunda venida de Cristo. Venir el reino es venir Cristo. Y en el versículo 2 dice: 6 días después Jesús se llevó aparte a Pedro, a Jacobo y a Juan, los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Se cumplió lo que acabo de decir de una. No murieron, ¿sí?, sin haber visto la venida del reino. Pedro, Jacobo y Juan murieron y no vieron la segunda venida de Cristo, pero ellos vieron la transfiguración y con eso cuenta como si hubieran visto la segunda venida de Cristo, porque con esa gloria es con la que Él vendrá. ¿Me van a entender? Entonces en el 9:1 se cumple en el 9:2. Volvamos al texto de 2 de Pedro. Démonos cuenta, ¿no?, que cuando Pedro cuenta la experiencia que tuvo allá en ese monte, no dijo lo que él habló, ¿no? Señor, y si hacemos enramadas, no cuenta eso, no nos dice nada de Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque Pedro quiere enfocarse solo en Cristo. Solo en Cristo. Otro ejemplo de la deidad de Cristo. Van 3, hermanos. Quiere que el lector se concentre en Jesucristo, no distraerlo con otros detalles, ¿no? Interesante y maravilloso. Segundo punto: el testimonio más firme bajo el cielo. En el primer punto vimos que el mensaje que los apóstoles predican, no solo Pedro y Pablo, sino los demás, era dar a conocer el poder, la venida y la majestad de Cristo, una realidad histórica, no solamente espiritual y extraordinaria, sino también histórica. Cristo los autorizó para hablar, les dejó ver y escuchar de su gloria, y no andaban con cuentos inventados ni fábulas supersticiosas en sus enseñanzas. Una muestra de eso es la experiencia que tuvieron en la transfiguración. Bien, en ese segundo punto, Pedro quiere dar más testimonios, o mejor dicho, quiere sustentarse sobre el testimonio más fidedigno de todos, por así decirlo. Hay un testimonio más al que el apóstol debe acudir para corroborar su enseñanza. ¿Cuál creen ustedes que es? El de la palabra. Por eso habla de eso en el versículo 19. Dice: además contamos con la muy confiable palabra profética, la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que el día aclare y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. ¿Sí? Por eso estas dos cosas están conectadas. Notemos esto, hermanos, es algo muy impresionante. Pedro no se quedó con el relato de su experiencia, aunque haya sido tan real, tan trascendental.
con cuánta mayor razón nosotros no podemos construir nuestras convicciones sobre la base de nuestros sentires, visiones o impresiones. Son la Escritura, es el testimonio más fiel y firme bajo el cielo, muy por encima de cualquier experiencia personal que tengamos, hasta del mismo apóstol Pedro. Hermanos, si usted y yo hubiéramos tenido la misma experiencia, ¿no andaríamos contándola? Ay, claro que sí. ¿Cuántas canciones se podrían haber escrito con esa experiencia? Por ejemplo. Pero en vez de concentrarse a hablar de su experiencia, él dice, tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? No quiere quedarse solo con su experiencia, acude a la palabra. Las Sagradas Escrituras son la palabra profética más segura, firme, confirma lo que los profetas profetizaron. Es confiable, tan confiable como haber visto y escuchado con nuestros propios sentidos la gloria de Cristo. Así que dice Pablo, la iglesia, dice Pedro, perdón, hace bien en confiar en ellas y en seguirlas, tal como haríamos con una antorcha que alumbra el lugar oscuro. De esa manera, la Biblia es nuestra mejor amiga durante nuestro peregrinaje en un mundo hundido en las tinieblas, hasta que esclarezca, hasta que amanezca y la estrella de la mañana salga en las nubes del cielo. Mientras tanto, esa antorcha, esa llama viva de la palabra, será nuestra mejor compañía, hermanos. En otras palabras, iglesia, no son las enseñanzas de los falsos maestros, no son las fábulas artificiosas y judaizantes, es la sola palabra de Dios. No son sus propias experiencias o grados de iluminación, supuestamente, sino la sola palabra de Dios, la que les va a acompañar en el peregrinaje, los va a guiar, los va a alumbrar. Al parecer, hermanos, leamos el versículo 20, dice: antes que nada, deben entender esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Parece que los falsos maestros no solo se negaban a aceptar la autoridad y el mensaje de los apóstoles, sino que también llegaban a cuestionar la veracidad de la inspiración de la Biblia. Típico. No se sujetan a nadie, son cabras que no se sujetan porque las cabras no tienen pastores que las sometan, cabras salvajes, cabras monteses, y más encima se niegan a aceptar el mensaje de los apóstoles y la autoridad de las Escrituras. Es típico de los falsos creyentes cuestionar hasta la Biblia. Son los falsos creyentes los que dicen: aquí se equivocó Pablo, aquí es solamente una opinión de Pablo, aquí Pablo está siendo machista, aquí Pablo no obedeció a Dios y escribió esto que es un error. Esta parte sí debemos vivirla, pero esta parte no, porque eso es cultural. Esos son los falsos cristianos que hacen eso, hermanos. Pero el apóstol Pedro declara: ninguna profecía en la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Dicho de otro modo, ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento fue el resultado de conclusiones humanas o de idiosincrasias de ciertas épocas. Una de las teorías de los teólogos liberales del siglo pasado era decir que las visiones, milagros, profecías, hasta doctrinas eran como una expresión cultural, como que eso era lo que ellos pensaban, como su idiosincrasia, su tradición de ese momento, y que uno debe leerla con respeto porque eso es lo que ellos pensaban, pero no necesariamente las cosas deben ser así.
Imagínense eso, hermanos. No, pues Pedro está diciendo, no, eso dicen los falsos maestros, precisamente. La Biblia posee autoridad profética porque fue traída, ojo con esa palabra, traída por voluntad divina. Esa palabra traída, Pedro usa un término griego que se refiere como a desatar, como algo que se suelta. En otras palabras, cuando los profetas escribían, ellos no desataban sus propias ideas y las metían ahí. ¿No? Ellos participaron en la redacción de las escrituras, fueron providencialmente apartados para esta magna labor, pero hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Dice otras versiones, impulsados, dirigidos. La profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. Esa palabra que usa Pedro para interpretar, corrijo, es la que se refiere a la de soltar. Ninguno de ellos, ninguna porción de la Biblia fue desatada por el hombre. ¿Sí? Algo muy hermoso. Algunos textos ustedes ya los conocen, 2 Timoteo 3:16, 1 de Pedro 1:11, ya los estudiamos en su momento también. Entonces, definitivamente, cuán errado está aquel que cita los libros inspirados como si fueran meras opiniones. Una vez dice, el apóstol Pablo dijo tal cosa, pero uno no lo debe decir con la intención de decir, es que fue una opinión de Pablo. Hay que diferenciar, hay que aprender a diferenciar entre lo que opinaba el apóstol Pablo y lo que decía Jesucristo. Ese es el mensaje ridículo del liberalismo teológico del siglo pasado. Es que Lucas, es que Moisés y es que David tal cosa. No, palabra de Dios. El mismo apóstol Pedro, con autoridad inspirada, declara que ninguna parte de las escrituras fue traída por inspiración personal de sus escritores. Cuando usted y yo citamos a Samuel, a Isaías, estamos citando la palabra de Dios. Cuando usted y yo apelamos a Mateo o a Judas, estamos apelando a la palabra de Dios. Entonces, indirectamente, Pedro está unificando el Antiguo con el Nuevo Testamento y les está dando la autoridad de palabra profética más segura. Bien, para terminar, les voy a decir 3 aplicaciones. Primero, notemos el peso de las credenciales a las que apela Pedro para refutar la acusación mitológica. Los falsos maestros decían que el cristianismo es mitología. Por ejemplo, eso de que Jesús va a volver y que todo el mundo se va a destruir con su venida, eso es mitología, esos son mitos. Bueno, Pedro no solamente menciona su autoridad apostólica, sino que da 4 pruebas de que lo que él dice es verdadero, verídico, veraz. Primero, testimonio de la vista. Él mismo fue uno de los principales testigos oculares de la gloriosa majestad de Jesús. Segundo, testimonio auditivo, auricular, testimonio del oído. Tanto él como los otros apóstoles oyeron audiblemente la voz de Dios Padre en distintas ocasiones, declarando el respaldo y la bendición de Dios a Jesucristo como su Hijo. Esa vez no fue la única vez que el Padre habló. En el Evangelio de Juan tenemos otra ocasión. Todo el mundo escuchó la voz de Dios hablándole a Jesús. El mismo Juan Bautista, cuando bautizó a Jesús, el Padre habló desde el cielo. ¿Sí? O sea, 3 veces como mínimo el Padre habló audiblemente, mostrando su complacencia en el Hijo.
Tercera prueba, pluralidad de testigos, testimonios presenciales. Pedro no estaba solo. Los 12 estuvieron con el Señor no solo en su ministerio terrenal, sino cuando resucitó. ¿Sí? La experiencia de los apóstoles no era una mera vivencia subjetiva, sino que tenía respaldo celestial e incluso legal. Porque ¿qué decía la ley? Que los testimonios debían ser en boca de 2 o 3 testigos, ¿no? ¿Cuántos vieron la transfiguración? 3. Conformando, confirmando realmente, legalmente lo que ellos estaban diciendo. Legalmente estaba verídico, con un sello verídico en la experiencia de la transfiguración. 3 testigos estaban allá. Bien. En cambio, que ve uno de los falsos maestros, cuestiona la autoridad de los apóstoles, cuestiona la inspiración de las escrituras, se burlan del cristianismo, de los milagros, de la segunda venida, y ellos mismos son influenciados por mitologías paganas como la griega y etc. En fin. Segunda aplicación. Ni el testimonio de los apóstoles ni el de los profetas provino de sus propias imaginaciones e impresiones. Y algo que usted debe notar, hermanos, más, subrayo de su Biblia, en el versículo 20. Conste, dice, entendiendo primero esto. Subrayelo si quiere. Dice en esta versión, antes que nada deben entender esto. Claro. Eso significa que el primer resultado de la obra de convencimiento que realiza el Espíritu Santo en nuestro corazón tiene que ver con la manera como vemos la Biblia. ¿Me hago entender? Claro, si en alguien el Espíritu Santo no ha obrado, ¿cómo ve la Biblia? Como un libro más, como una joya de la literatura universal. Qué hermosa poesía. Pero no más. Su moral no se sujeta a la palabra, sus creencias no se sujetan a la palabra, porque la Biblia para él es un libro más. Porque el Espíritu Santo no ha obrado en esa persona y esa persona no es hija de Dios. ¿Ven? En cambio, cuando el Espíritu Santo sí obra, nuestros ojos se abren y nuestro entendimiento se abre frente a la autoridad intrínseca que posee la Biblia, y ya no la vemos como un libro más, sino que es la palabra de Dios. Es lo primero, entendiendo primero esto. Es lo primero que entendemos, hermanos, cuando nacemos de nuevo. Ahora, el apóstol cuando dice que la escritura no es de interpretación privada, ojo con esto, porque en la Iglesia Católica Romana, los papistas utilizan ese versículo para desacreditar la libre interpretación que predicamos los protestantes. La Iglesia protestante creemos que la Biblia debe ser entregada al pueblo, y por eso es que la gente tiene Biblia en sus casas, hasta Biblias católicas. Porque para Roma, los únicos que pueden interpretar la Biblia es el magisterio de la Iglesia. Y ellos cogen este versículo para decir que está prohibida la interpretación privada. Esa es la intención del apóstol Pedro, hermanos, prohibirnos usar la antorcha. O sea, nos dieron la antorcha, pero no podemos usarla, sino que la usen ellos, porque ellos son los que la deben llevar. Pedro no está impidiéndonos la libre lectura, la libre comprensión de la Biblia. A veces hay gente que la lee y la malentiende, claro que sí, y eso hay mucho. Por eso hay sectas, ¿sí? Ese es el riesgo, ese es el peligro, ese es el problema. Pero no significa que la posesión y la interpretación de la Biblia pertenezca exclusivamente a un cuerpo de obispos. Cuando él dice que la Biblia no tuvo su origen de interpretación privada, de acuerdo a su contexto, lo que él está queriendo decir es que la Biblia no provino de ideas humanas, sino que provino como revelación directa de Dios. Por eso dice que ninguna profecía es de interpretación privada, es decir, no provino de las ideas de los escritores.
Eso es lo que el contexto está enseñándonos, ¿sí? No vinieron de sus ideas, de sus imaginaciones. Por decir algo, a Daniel se le mostró una visión, a Ezequiel se le mostró otra, a Zacarías se le mostró otra, y ellos como que, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, yo pienso que significa eso, notémoslo. No fue así, porque ellos no notaron su interpretación privada. ¿Me hago entender? Eso es lo que el apóstol Pedro está enseñando. No está enseñando que tenemos prohibido cuestionar los mitos que Roma adoptó. La intercesión de María, la intercesión de los ángeles, las oraciones a los difuntos, orar por los almas del purgatorio, la existencia misma del purgatorio. Todas esas ideas, el bautismo de infantes y etcétera, provienen precisamente de los añadidos. Y los protestantes, cuando se encuentran con la Biblia, se dan cuenta que nada de eso está acá. Por eso cuestionan todo esto. Y entonces la defensa a ellos es decir, eso es interpretación privada. Interpretación privada es refutar las ideas mitológicas de Roma con base en la palabra que es la antorcha de nosotros. ¿No será al revés? Que la interpretación privada es creerse que son los únicos autorizados para interpretar. En el momento en que un creyente quite su atención de las Escrituras, quedará a la merced del engaño de los falsos maestros que vienen con sus fábulas y con sus experiencias particulares. Ay, ¿de verdad? ¿Usted estaba enfermo y Dios lo sanó? Bueno, y usted está enseñándome estas cosas, que uno no debe ser tan legalista, que uno debe ser más de amor, y Dios lo sanó es porque Dios lo respalda, entonces Dios está con usted porque Dios lo sanó. ¿Sí? O sea, basándose en experiencias, la credibilidad de alguien, visiones, libros, etcétera, como la secta adventista, la secta mormona, todas estas sectas que se basan precisamente en fábulas, mitos y cuentos de viejas, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo. Última aplicación. Decía el apóstol Pedro, ninguna interpretación, ninguna profecía viene de la interpretación privada, o sea, no se desata de la imaginación del que escribió. ¿Cuántos falsos profetas hoy les encanta decir, desato esta palabra para su vida? El lenguaje del falso maestro. El lenguaje típico de un falso profeta. Es que hasta por ignorancia, la hermana, hasta con ignorancia usan palabras que decían los falsos profetas. Desatar sus propias revelaciones, igual que hacían los falsos profetas. Dice Pedro, ninguna profecía fue desatada particularmente por ningún profeta. Y los falsos profetas de ahora, los pseudos profetas, es lo que les fascina. Pero nosotros, como peregrinos escogidos, profesamos una confianza plena en la autoridad, en la inspiración, en la inerrancia de las Escrituras como base de nuestra fe y práctica. Así que para nosotros el testimonio escritural es superior a cualquier testimonio de nuestros sentidos y experiencias, porque la palabra de Dios y no las experiencias son la base de toda verdad y de todo crecimiento cristiano. Amén. Oremos.